Buenos días, buenas tardes a todos. Entonces, Bienvenidos, gracias por acompañarnos un jueves más. Como siempre, recordar que pueden cerrar sus cámaras clicando sobre el icono de la cámara que aparece en sus pantallas, en el caso de que no quieran que su imagen salga. Como ya saben todos, se está grabando y será colgado en la página de YouTube de Bhakti. Y también recordar que pueden inscribirse en el grupo Actividades Virtuales ste@gmail.com, dando un mail indicando su nombre y apellido, su país, ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono. Y así les incluirán en el grupo y podrán recibir todos los programas que se realizan en la sección española, ahora tanto virtuales como presenciales para los que estén cerca de los lugares donde se hacen. Y si alguien necesita contactar conmigo, aquí abajo, Clarisa Elosegui, el mail es clarisaelo@gmail.com. Y en ese discurso del Altísimo, una nueva nota en la que dice agua también, para que pueda lavarse antes de comer, toalla y calurosa bienvenida. Palabras corteses, silencio respetuoso, para que pueda contar sus aventuras. Esto dirigido a cuando se recibe a alguien en el hogar. Y no está mal, que son recordatorios de un comportamiento que debemos de tener. Ser corteses, ser amables, atender a las necesidades. Y ahora, en los momentos de silencio, recordar que también cuando los hacemos en nuestra vida cotidiana, mantengamos presente toda la vida del planeta, el propio reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano, con todos los seres. Y tal como dice el primero de los 3 objetivos de la sociedad teosófica, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color o cualquier otro. Bien, vamos a comenzar con las 2 últimas diapositivas que vimos el pasado jueves. Sobre el tema de la mitología nos surgen en toda la información que he podido ir recabando, recopilando, cuestiones relacionadas con la mitología comparada. Ya hemos visto anteriormente que también estaban insertas algunas de ellas. Y aquí nos dice acerca del mito. El mito del estado ideal aparece también en el diálogo político de Platón, que dice: no había en absoluto constitución, ni posesión de mujeres ni de niños, porque desde el seno de la tierra es de donde todos remontan a la vida, sin guardar ningún recuerdo de sus existencias anteriores. En lugar de esto, poseían en profusión los frutos de los árboles y de toda una vegetación generosa, y los recogían sin necesidad de cultivarlos, en una tierra que se los ofrecía por sí misma. Vivían frecuentemente al aire libre,
sin cama ni vestidos, ya que las estaciones eran de un clima tan agradable que no les ocasionaban molestias, y sus lechos eran nobles entre la hierba que crecía en abundancia. Y vimos este grabado de Virgil Solís, La Edad de Oro, donde es una representación de una imagen que se adapta a lo que acabamos de leer. Y nos dice que los titanes fueron 12 en número ya desde su primera aparición literaria en la Teogonía de Hesíodo. Sin embargo, Homero a Océano, que es también reconocido como uno de los titanes según los griegos, pero lo considera como padre de los dioses y como tal lo describe como un dios primordial, uno de los principales, y no como uno de los titanes, que son nombrados como semidioses. Y aquí vemos la caída de los titanes de Cornelis van Haarlem de 1588. Los cuadros que son con mucho detalle. Parece aquí pues, que se ha desarrollado un terrible caos, y así lo describe el pintor. Estos mitos griegos de la titanomaquia caen dentro de una clase de mitos similares presentes en Europa y Oriente Próximo, donde una generación o grupo de dioses se enfrenta a los dominantes. A veces estos son suplantados, los dominantes a veces son suplantados. Otras, los rebeldes pierden y son totalmente apartados del poder o bien incorporados al panteón de las deidades que tenían en aquel momento, según los países. Otros ejemplos serían las guerras de los ases con los Vanir y los Jotuns en la mitología escandinava, que es la que en este trabajo estamos contemplando. Las guerras entre los ases y los Vanir son ases, los dioses de primera, con los Vanir, que son dioses de segunda generación, un escalafón por debajo. Pero esto es una forma de decir que esas guerras en realidad no eran guerras como las entendemos hoy en nuestro lenguaje, sino que ahí unos estaban realizando unos trabajos, se ponían en funcionamiento unas fuerzas, unos poderes, unas energías, y los Vanir ponían otras. Y los Jotun son de un orden muy inferior, que ya lo iremos viendo también más adelante. El poema épico Enuma Elish, que es babilónico, en la narración hitita del reino del cielo, en el conflicto entre Devas y Asuras de la mitología hindú, o el oscuro conflicto general de los fragmentos ugaritas. Y ahí en cada uno en su lenguaje y en su época vienen a representar cuestiones muy parecidas relacionadas con la genealogía de los dioses y más tarde del hombre. Y aquí en una representación vemos a Murabi de pie, que es representado en el momento que recibe sus insignias reales de manos de Samás, que es el dios del sol y la justicia. Amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura amable, hombre se llamará. Tendrá que estar al servicio de los demás para que ellos vivan con cuidado. Y esta me parece que es precioso y estupendísimo, y tantas veces como se nos dice en medio de la teosofía, en medio de toda la literatura teosófica, algo que con sus propias palabras aquí lo dice clarito. La deidad. Amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura amable. Hombre se llamará, el ser humano. Pero lo que viene detrás es de capital importancia.
tendrá que estar al servicio de los demás para que ellos, todos los seres, vivan con cuidado. Y siguiendo con la mitología comparada, salvo ligeras modificaciones, vemos la misma leyenda cosmogónica en los Vedas de la India. Tan luego como Brahma, en nuestra mitología comparada, Buri, el hacedor semi-manifestado escandinavo. Tan luego como Brahma recibe de Blyavagat, está simbolizado por Brahma, el inmanifestado, el supremo Dios, la potestad creadora. Tan pronto como lo recibe, engendra seres animados puramente espirituales, los llamados dejotas. En la literatura teosófica quizás se refiera más en varios lugares como a los kumaras, que por residir en el Svarga, que es la región celeste, por eso me ha parecido que se puede referir a los kumaras, que es en nuestra mitología comparada escandinava, es el mundo de Asgarth o la Valhalla, la región más elevada. Por residir en el Svarga, región celeste, no están dispuestos a morar en la tierra. Y en consecuencia engendra Brahma con el acento, que es uno de los tres de la Trinidad, Brahma, Vishnu y Shiva. En consecuencia engendra Brahma a los Daitas de gigantesca estatura que habitan en el Patala, región inferior del espacio, la región inferior de todo ese septenario, y tampoco están en condiciones de poblar el Mirloka, la tierra, que en las primeras épocas no estaba todavía densificada. Y Patala equivale al purgatorio de la religión cristiana. En la mitología hinduista, los Daitas, que se nombran aquí, son un clan de asuras, al igual que los Danavas, nombres que le dan a esas deidades menores que van apareciendo. Pero en este caso, los Daitas eran una raza de gigantes que lucharon contra sus medio hermanos Devas. Y aquí vemos la comparación entre esos ases y el otro que no me acuerdo cómo lo he dicho, ahora no me sale el nombre. Los ases con los Vanir. No lo encontraba, hay que ver. Así que luchaban aquí igual como los ases con sus contrarios, ya que estaban celosos, aquí se dice que estaban celosos de ellos. Se describe que las mujeres daitias usaban joyas del tamaño de cantos rodados. Bueno, encontramos muchos dibujos, pero evidentemente no hay esculturas ni hay pinturas de la época ni nada que los pueda describir. Y en la mitología griega, que también se describen, también han tenido que ser luego representados por esculturas que se hicieron más tarde y por pinturas que se hicieron todavía más tarde. Para remediar este mal, Brahma engendra de su boca al primer Brahman, el progenitor de nuestra raza. De su brazo derecho engendra a Raetris, el primer guerrero. De su brazo izquierdo a Shatirani, esposa de Raetris, es decir, los dos polos. Raetris y Shatirani representan los dos polos, el positivo y el negativo, y así en todos los aspectos. Del pie derecho nace su hijo Vais y del izquierdo su mujer Basan.
Fueron estos los antecesores de la humanidad actual, los habitantes de la Atlántida y de la Lemuria, los Daitas, Danavas, etc. Los habitantes de la Atlántida y de la Lemuria. Doctrina secreta, tomo 2. Y hablando de los gigantes, nos dicen son los elementales que tienen forma humana, pero de tamaño desmedido. Viven como los hombres y son mortales, aunque invisibles en las circunstancias ordinarias. Y bueno, como os decía, hay dibujos, pero todo esto se debe a la imaginación de los artistas, que siempre se basan en lo que se encuentran escrito y referido, y quizás con mucho acierto representado. Así que, siguiendo con los gigantes, nos dice que en la mitología griega se hace mención de unos gigantes, hijos del cielo y de la tierra, que hicieron la guerra a los dioses, y con el objeto de destronar a Júpiter, amontonaron el monte Osa sobre el Pelión y el Olimpo sobre el Osa. Y está hablando de cuestiones físicas, sí. Amontonaron el monte Osa sobre el Pelión y el Olimpo sobre el Osa. Pero se refiere a todos los planos, desde los más bajos a los más superiores, el Olimpo más arriba, en cuyo punto trataron de escalar el cielo y lanzaron rocas de gran tamaño, que al caer en el mar se convirtieron más adelante en islas, y otras que cayeron en la tierra formaron grandes montañas. Encontré esta representación buscando acerca de esta historia, pero no encontré el autor. Y siguiendo con los gigantes, nos dice, pero vencidos al fin por Júpiter, también es Zeus, este los precipitó al fondo del Tártaro, o, según otros, los sepultó vivos, ya bajo el monte Etna, ya debajo de Sicilia, Candía u otros países. Pero encontramos que esto, desde el punto de vista cosmológico, el Tártaro era la región subterránea, ubicada en las entrañas de la Tierra, como opuesto a la cúpula del cielo que se situaba sobre ella. Sí, otra vez nos dice los planos más inferiores y los más superiores. Y aquí la representación pues es muy acertada, Una representación pictórica con mucho detalle también. Según la mitología griega, eran seres enormes, nacidos de las gotas de sangre de Urano, cuando éste fue mutilado por Cronos en el mito de la creación que encontramos en la Teogonía de Hesíodo. Y aquí vemos la misma semejanza de lo que explica cuando matan al gigante Ymir, y de su sangre forman el mundo, los ases. Y sigue diciéndonos aquí en el glosario, a pesar de ser de origen divino, eran mortales. Vamos a ver, de origen divino es todo lo que es manifestado. Y cuando hablamos de seres humanos, todos somos de origen divino también. Pero aquí ya eran de un orden inferior porque sus cuerpos eran mortales, como los nuestros son mortales. Cuando se levantaron contra Zeus intentando tomar el Olimpo, fueron repelidos por los dioses, pero según un oráculo, sabemos que en la antigua Grecia se utilizaban los oráculos para consultar. Según un oráculo, no podían ser vencidos si no intervenía junto a los dioses un mortal. Y esto nos deja otra vez delante de un símbolo importantísimo. Los aspectos bajos de nosotros
están en un orden, los aspectos altos de nosotros están en otro orden. Pero todo lo inferior no puede ser vencido si no es por medio de la encarnación. Un mortal trabajando para vencer lo inferior junto a las deidades, o a la deidad, o a lo elevado, o a Dios, o como le queramos o queráis llamar. Un mortal, estando en encarnación, ha de vencer todas las cosas de orden inferior que todavía habiten en uno. Y aquí encontramos a Poseidón luchando con Polibotes en el enfrentamiento entre los dioses del Olimpo y los gigantes. Esto sí ha sido encontrado entre las ruinas. Así como en la leyenda escandinava, Bor, el espiritual hijo de la vaca Audhumla. Bor, el espiritual hijo de la vaca Audhumla, se casa con Vestla, se une a Vestla, que es la materia descendiente de toda aquella materia que pasó de ser bloques de hielo a ser rocas y materia y se van derivando. Así que de este hijo con la materia ya preparada de la depravada estirpe de los gigantes, dice aquí, por respetar la forma de describirlo de la mitología escandinava. Entonces también en la leyenda india, el primer Brahman se casa con Daintari, de raza de gigantes. El primer Brahman se casa, en el sentido más externo, con una mujer descendiente de aquellas razas más primitivas. No se pasó de las razas más primitivas a otras sin que hubiese una mezcla y una intermediación graduada, hasta que desaparecen del todo los restos de los gigantes en el sentido encarnados y aparecen solamente ya en encarnación las personas, los seres humanos, que son más reconocidos por nuestras generaciones o por la historia más conocida. Igualmente nos dice el Génesis que los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres, de cuya unión nacieron poderosos linajes. Los hijos de Dios, aquellos que todavía eran puros, los primeros linajes, casaron, tomaron por esposas a las hijas de los hombres que habían ido apareciendo y fueron, nuevamente podemos ver esa gradación, y resulta de ello evidente la originaria identidad entre el Génesis y las leyendas de la Escandinavia y el Indostán. A pesar de que se les niega a estos, se les niega tanto a Escandinavia como al Indostán, la inspiración atribuida al Génesis. Examinadas detenidamente, conducen a idénticos resultados las tradiciones de casi todos los demás países. Y ahora volvemos a la mitología escandinava cuando nos dice Udvia, cuando Bor, Odín, Willy y Ve, nacidos de Bor, caminaban por la playa, encontraron dos troncos de sendos árboles, un fresno y un olmo. En la doctrina secreta nos dice la misma leyenda escandinava de la creación del hombre, nos da a entender cuán convencidos estaban los antiguos de la trínica naturaleza humana. Nosotros también somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. En el sentido más literal, cuando estamos encarnados,
y trinos en el aspecto superior, porque en nosotros están los tres aspectos de la divinidad. Voluntad, sabiduría y amor divinos, también los podemos llamar así. Les dieron una forma humana y de ellos hicieron el primer hombre y la primera mujer. Fueron llamados Ask y Embla. Odín, el primer dios, insufló en ellos el espíritu de la vida. Insufló la vida. Willy les otorgó el pensamiento y el sentimiento, otros aspectos de la Trinidad. Y Ve les dio el oído y la vista, otros sentidos necesarios para el aspecto encarnado. Se les entregó el reino de Midgard, la tierra media, para que vivieran. Ask y Embla en la mitología nórdica son análogos a Adán y Eva. Y en la mitología comparada, el Popol Vuh maya dice: entonces dijeron la cosa recta, que así sean, así, vuestros maniquíes, los muñecos construidos de madera, hablando, charlando en la superficie de la tierra. Que así sea, se respondió a sus palabras. Al instante fueron hechos los maniquíes, los muñecos construidos de madera. Los hombres se produjeron, los hombres hablaron. Existió la humanidad en la superficie de la tierra. Vivieron, engendraron, hicieron hijas, hicieron hijos, aquellos maniquíes, aquellos muñecos construidos de madera. No tenían ni ingenio ni sabiduría, ningún recuerdo de sus constructores, de sus formadores. Andaban, caminaban sin objeto. No se acordaban de los espíritus del cielo, por eso decayeron. Solamente fue un ensayo, solamente una tentativa de humanidad. Y esto que nos aclara muy bien, él fue lo añadí yo, porque decía solamente un ensayo, solamente una tentativa de humanidad. Fue, en aquel entonces, solamente fue un ensayo. Y así se nos dice también en la doctrina secreta que había habido ensayos que no habían salido como debían salir para que pudiesen albergar la mente, lo que nos iba a convertir en verdaderos seres humanos. Lo anterior al descenso de la mente al ser humano eran intentos de ser humano. Y siguiendo con la mitología escandinava, en el tomo tercero, del cual pude extraer bastante de este material, nos dice, según el Voluspa, el canto de la Voluspa, Odín, Onir y Lodur, los progenitores de nuestra raza, mientras paseaban por la orilla del mar, vieron dos palos que, inertes y sin utilidad alguna, flotaban en el agua. Odín les infundió el soplo de vida. Onir dioles alma y movimiento. Lodur les dotó de belleza, palabra, vista y oído. No os sorprenda que en lugar de llamarlos Odín, Willy y Ve, les llamen Onir, Lodur y Odín. Los tres, Odín, Onir y Lodur. Pero significan lo mismo, Odir, Willy y Ve. Como en todas las escrituras que se han encontrado de la antigua mitología escandinava, se les conoce por esos mismos nombres de una y de otra manera, aquí en la doctrina secreta he visto que HPB los reserva igualmente. Al hombre le llamaron Ask, fresno,
y a la mujer la llamaron Embla, aliso. Es digno de atención, es en la aclaración que había, es digno de atención que en el Popol Vuh de los mexicanos brote el primer hombre de una caña y Hesíodo lo describa nacido de un fresno. Hesíodo, griego, lo describa nacido de un fresno, igual como en la leyenda escandinava. Aquí una escultura en Suecia, Askiembla en Sölvesborg. Pusieron a esta primera pareja en el Edén y recibieron de sus creadores materia o vida inorgánica, procedente de los restos del gigante Ymir. Recibieron mente o alma procedente de los asires o ases, los dioses descendientes de Bur. Los dioses descendientes de Bur. Recibieron mente o alma, cuando ya por fin se recibió el alma, parece ser aquí. Y esto procedente de los asires, de dioses descendientes de Bur. Y el espíritu puro procedente de Van, que es representación del puro espíritu. Esto está tal cual como lo describe en el tomo 3. El espíritu puro, la chispa divina, la mónada, aquello que no puede perderse jamás. Hay algunas pinturas que por la semblanza de esta pareja, hechos de madera que nos habían descrito, este autor, Andrés González, tiene varias de ellas y son muy bellas, desde luego. Sigue diciéndonos en la mitología escandinava, hice al hombre justo y correcto, suficiente para haberse mantenido en pie, aunque libre para caer. Así cree todos los poderes etéreos y los espíritus, tanto los que se mantuvieron como los que fracasaron, libres fueron los unos para sostenerse, los otros para caer. Esto está en el libro de Milton, Paraíso Perdido. Aquí una representación de Giovanni Caselli de Ask y Embla, los primeros hombre y mujer hechos de madera. Y una nueva representación de Andrew González. Adán y Eva, como se les quiera decir. Ask y Embla recibieron Midgard, la tierra, como reino y lo poblaron con sus hijos y nietos. Y esta es una representación de Ask y Embla de Lorenz Fröhlich. Ask, Embla, y Odín, Onur y Loder, los tres dioses que vienen representados aquí. Ask y Embla y los tres dioses que les dotaron cada uno de aquellos poderes y facultades que habían de servir para poder ser seres humanos completos. Aquí también aparece la misma representación, pero en otro dibujo de Lorenz Fröhlich. Ask y Embla y los tres dioses, la Trinidad. ¿Habrá otro Ragnarok en la transición de la quinta a la sexta raza? Y ahora aparece aquí una palabra que veremos también más adelante. Ragnarok es dicho en la mitología escandinava como el fin del mundo. Pero puede ser referido al fin de razas anteriores, puede ser referido a cataclismos que ya ocurrieron, puede ser referido al diluvio universal que ya ocurrió, pero ¿habrá otro? Ahora estamos en la quinta, ¿habrá otro cataclismo? ¿Habrá otro Ragnarok?
y vamos a ir viendo lo que nos explican acerca de este asunto. En la mitología nórdica, escandinava, el Fimbulveld es el preludio inmediato del Ragnarok, el fin del mundo nórdico. Según se relata en uno de los versos de la Edda prosaica, el Gylfaginning, ya me cuesta hasta decirlo, estos inviernos son seguidos, uno de otro, sin veranos intermedios. Para este tiempo la nieve vendrá de todas direcciones y en la antigüedad se predecían batallas interminables entre los hombres, ya no entre dioses y hombres, sino entre los mismos hombres, unos con otros, donde muchos morirían. Sigue diciendo, el mundo se llenará de contiendas, incluso con luchas en el seno de las familias, lo que cercena el corazón del pensamiento nórdico. Los vínculos éticos se disolverán. Esto tendrá lugar. Los hermanos lucharán y se darán muerte entre ellos, y los hijos de las hermanas mancharán los parentescos. Dura será la tierra con gran adulterio. Una era de hachas, una era de espadas, de escudos destruidos, una era de vientos, una era de lobos, antes que el mundo se derrumbe. Ni los hombres se respetarán entre ellos. En el Voluspa, estrofa 45 de la Edda poética. Y en cuanto a los fríos, dice que la Europa durante el último periodo glacial, que es lo que está aquí representado, la evidencia sugiere que las capas de hielo alcanzaron su tamaño máximo durante solo un periodo corto, entre 25.000 y 13.000 años antes de la era actual. Y en cuanto a Ragnarok, dice, a la llegada del Ragnarok, el destino de los regentes, dioses, cuando llegue esto Jormungandr, que es una criatura con la que tiene que luchar más tarde Thor, Jormungandr se arrastrará fuera del océano y envenenará los cielos. De sus fauces pululará el veneno y reptará entre el fuego a los pies de los gigantes, hasta el lugar donde se halle Thor, hijo de Odín, hijo de la Trinidad, hasta el lugar donde se halle Thor, para luchar contra su némesis, y Thor, que tantas veces había intentado cazarla, a esa criatura, la matará. Y entonces caminará 9 pasos antes de caer muerto, víctima del veneno de la gran serpiente, y será el ocaso de los dioses. Y me llama mucho la atención. Thor es el dios del trueno, la fuerza para luchar contra su propia némesis. Y Thor, que tantas veces había intentado cazar a esta criatura llamada Jormungandr, consigue matarla. Y entonces caminará 9 pasos. Los números nunca son literales. Nunca lo son. Caminará 9 pasos, pasa el tiempo, yo desconozco qué edades serán las que tendrán que transcurrir, pero pasan mucho tiempo, antes de caer muerto, víctima del veneno. Thor ha de caer muerto, víctima del veneno de la gran serpiente. ¿Pero a qué se refiere ese veneno? En la mitología hindú aparece Vishnu bebiéndose el veneno. Y es muy interesante darnos cuenta cómo con sus propias palabras cada una de las sociedades
y civilizaciones antiguas estaban hablando de algo que trataban de referir. Ese veneno no puede ser algo divino, sino algo que simbolice la destrucción de todas las formas. Cuando se empiezan a desintegrar y de plano en plano y de subplano en subplano se desintegran hasta el último subestado y queda todo disuelto en ese espacio infinito de donde surgió todo y al que todo tiene que regresar. Y en otra versión dice que antes de que llegue el Ragnarok, que es el apocalipsis vikingo, habrá una época de inviernos y fríos sucesivos que no serán interrumpidos por ningún verano ni época cálida. Este periodo gélido se conoce como Fimbulvetr, cuando todos los seres humanos vivos hayan muerto en el Ragnarok, una pareja sobrevivirá a la destrucción para empezar de nuevo y repoblar la tierra en un eterno recomenzar. Entonces aquí se podría interpretar que se referiría a cuando termina una de las razas y ha de ser repoblado de nuevo para una nueva raza. Pero entonces una pareja no es solamente un hombre y una mujer, sino la semilla de lo anterior cuando es purificada. Quedan los que son purificados, quedan los que han logrado superarse a sí mismos y desarrollar las partes más elevadas de sí mismos. Y estos son las simientes de una nueva raza. Y continúa diciendo en esta otra versión, solo el bosque de Odmimir y sus dos únicos moradores, Lith y Lith-Rasir, sobrevivirán. A partir de ellos nacerá una nueva raza de humanos que repoblará el mundo. Y en el glosario aparecen Lith y Lith-Rasir, que son los dos únicos seres humanos a quienes se permitió, pero aquí lo dice en pasado, como si ya hubiese ocurrido en otras razas anteriores, a quienes se permitió estar presentes en la renovación del mundo. Por ser puros e inocentes y libres de deseos pecaminosos, se les concedió entrar en el mundo en donde ahora reina la paz. El Edda prosaico de la mitología escandinava, los presenta escondidos en la selva de Otmimir, sumidos en los ensueños de la infancia mientras ocurría la postrera lucha. Sumidos en la infancia, ¿de qué? De la humanidad. Si eso se refiere a aquello que ya ocurrió cuando fueron destruidas las razas antiguas para que realmente pudiesen amanecer los seres humanos preparados para incorporar la mente y los aspectos más superiores. Este también es un dibujo de Lorenz Fröhlich. Estas dos criaturas y la alegoría en que toman parte hacen referencia a las pocas naciones de la cuarta raza madre Atlante, que, sobreviviendo a la grande sumersión de su continente y a la mayoría de su raza, pasaron las semillas, pasaron a la quinta raza madre Aria, de la cuarta ronda de esta cadena planetaria, y continuaron su evolución étnica en nuestra presente raza humana. La quinta de la cuarta ronda, la Tierra, tal como la conocemos ahora. Y aparece algo en el Apocalipsis de San Juan que también es interesante de observar.
la derrota en el Apocalipsis. Se menciona que el dragón queda encerrado por 1000 años y que al final volverá a salir reuniendo a todas las naciones representadas por Gog y Magog para ser vencido de nuevo, esta vez de manera definitiva. Magog, en hebreo, escrito así, y en griego tal, es el nombre del segundo hijo de Jafet, según la tabla de naciones de Génesis. Magog es también el nombre de una nación, tierra o reino, situado en los extremos del mundo conocido, vinculado a los eventos del juicio final. Suele ser mencionado en conjunción con Gog, nombre de su gobernante, esa nación, nombre del gobernante de esa nación. Así que son conocidos como Gog y Magog. Y en un dibujo antiguo, Gog y Magog ponen sitio a la ciudad de los santos, en el Apocalipsis anglo-normando en verso, en el 815. Y siguiendo con el Apocalipsis dice, la visión concluye con esperanza. La tierra y el cielo son hechos de nuevo. Jerusalén, como símbolo de la ciudad de Dios, es toda la tierra donde ahora Dios habita directamente en medio de todos los hombres. El libro y por lo tanto la Biblia cristiana concluyen con una bendición y una petición que apremian a Jesús a volver pronto. Pero esto es en cuanto a la Biblia cristiana, el Apocalipsis de San Juan y el Nuevo Testamento. Ahora bien, desde que el ser humano fue dotado de mente y un cuerpo causal, Dios habita directamente en medio, en el corazón de todos los hombres, de todos los seres humanos. Solo falta que nos demos cuenta, que lo reconozcamos y que entonces le demos realmente el lugar que le es natural, nuestro corazón. Y ahora vamos a ver el árbol Yggdrasil. Es el árbol del mundo, el árbol mundanal, lo denomina HPB. Sus partes o planos. En el mundo, en este mundo en el que vivimos, hay muchos lugares. Hay 42 lugares en el árbol Yggdrasil. No los voy a leer todos, pero vamos a leer los más importantes. Los dos lugares, Ginnungagap y Everhelmir, ya nos los estuvieron nombrando hace unos cuantos jueves atrás, que era donde se formaba. Y una vez que se forman estos 9 que aparecen aquí, Asgard, el 1, el lugar de los dioses, el hogar de los dioses. Bifrost es el arco iris, que es el puente por donde los seres de la tierra pueden ascender al cielo y los dioses del cielo, se dice, descienden a la tierra, aunque esto es pura mitología, los dioses no descienden en esa forma. El 2 es Vanaheim, donde viven los dioses de segundo orden, los Vanes, Vanaheim. El 3 es Alfheim, donde viven los elfos de luz. El 4 es Nidavellir, que son otros seres. El 5 es Midgard, la tierra, donde vivimos nosotros. Quiere decir la tierra en el sentido físico como plano, porque todos estos son planos de nuestro septenario también.
Y al referirse a la tierra, es la tierra física. En el sexto, Jotunheim es tierra de gigantes, o fue tierra de gigantes cuando estos habitaban la tierra. Y está en el mismo plano que Midgard, la tierra, por lo tanto físico. Svartalfheim, el séptimo, es la tierra de los elfos negros, oscuros, y queda por debajo de la superficie de la tierra. En el octavo, Helheim, es el reino de Hel, la diosa de los muertos, la del mundo de los muertos, Hellas Palas, la tierra de los muertos, en inglés Land of the Dead, que no sé cómo se pronuncia. Y en el noveno, Muspelheim, es la tierra de fuego. En un dibujo de 2 dimensiones, por supuesto, esto no se puede poner una cosa dentro de otra, aunque todo está aquí y nos interpenetra constantemente estos 7 planos, si lo concedemos como el septenario, y todos estos mundos, todos están interpenetrados dentro del campo aural de la Tierra, desde lo más sutil a lo más denso del centro de la Tierra. Y este noveno es, por lo tanto, Muspelheim, la tierra de fuego, el fuego. Los otros son casas menores donde viven unos dioses y otros compañeros y tal, y aparecen en muchos lugares, pero no aparecen en lo más esencial, y nosotros casi que los vamos a ver poco. Este es un diagrama de los 9 mundos de Asgard, que muestra la relación de los distintos reinos dimensionales separados. Por esto que os decía de que hay que ponerlo en un plano de 2 dimensiones. El diagrama no está dibujado a escala con la Tierra, ni la posición de los mundos, uno encima o debajo del otro, tienen ningún significado real, ya que no están en el mismo plano dimensional. Esto es traducción de lo que hay aquí, que lo puse en el traductor, lo copié, tecleé para poderlo poner en el traductor. La única evidencia para colocar a Asgard en la cima es que el árbol del mundo, Yggdrasil, tiene su tronco y ramas allí, mientras que su sistema de raíces se manifiesta en la mayoría de los otros mundos. Yggdrasil, que tampoco está dibujado a escala, está alineado con el eje cósmico, con el que también está alineado el eje de la Tierra. ¿Os acordáis que había una diapositiva que veíamos la Tierra con el eje inclinado cuando nos había dicho, después de tanto tiempo y tantos avatares, se inclinó y se puso a descansar sobre un costado? Y desde entonces tiene el eje inclinado. Bueno, pues esto es lo que está comentando también aquí. Está alineado con el eje cósmico, con el que también está alineado el eje de la Tierra. Aquí solo se muestra una muestra de pasadizos interdimensionales entre mundos, que vienen a ser estos que ha pretendido poner para dar un poco de claridad a las conexiones. Se desconoce el número de nexos naturales independientes, qué se conecta con qué y en qué forma, ¿no? El mundo de Niflheim no se considera un mundo separado en la cosmología asgardiana. El mundo de la muerte no se considera un mundo separado en la cosmología asgardiana, sino que se cree que es un mundo adjunto a Hel. Este mundo helado de Niflheim se considera adjunto al de Hel. Sigue diciéndonos en el tercer tomo, el árbol
Yggdrasil simboliza la vida universal, así orgánica como inorgánica, porque todo está lleno de vida divina. Sus emanaciones significan el espíritu que vivifica las formas de la creación, las emanaciones del árbol de la vida. El espíritu que vivifica las formas que habitan en el árbol de la vida. Y de sus tres raíces, una se extiende hacia el cielo, los planos que van hacia el cielo y que nos mantienen conectados con lo superior. Otra hacia la morada de los magos, gigantes de las altas montañas, descrito por los nórdicos, refiriéndose a aquellas edades pretéritas. Y la otra bajo la cual mana la fuente de Bergelmir. A esta la roe el monstruo llamado Nidhogg, la serpiente, que constantemente induce a los hombres al mal. La serpiente tiene la simbología de lo más elevado y de lo más bajo, lo veremos también. Pero los nórdicos ponen a la serpiente royendo las raíces, porque mientras nosotros, los seres humanos, no transformemos, no transmutemos y no nos liberemos de todo lo que nos mantiene separados de lo superior, ella viene simbolizando todas esas facetas de separatividad, orgullo, celos, envidia, ambiciones y el largo etcétera que podríamos poner. Ella viene a simbolizar esto mientras permanezcamos nosotros sujetos a esas cuestiones de orden inferior. En la doctrina secreta, siguiendo con el mismo tomo, las emanaciones del fresno Yggdrasil, al condensarse y caer al suelo, dan existencia y forma a la materia inanimada. Es decir, todo lo que procede de los planos superiores posibilita que la vida se vaya manifestando en los planos inferiores. Todo lo más superior viene a nutrir y a dar expresión y vida a todo lo que está más abajo. Si aquí pusiésemos los 7 planos, tendríamos que repartirlo un poco diferente, pero esto es una idea que tienen los nórdicos acerca de esto. Y como dice HPB, estaban bien encaminados. Y hay dioses y diosas, y como dice Juan, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. En la casa del Padre hay sitio para todos los seres. Y en la mitología escandinava nos dice, los ases o asirs era el grupo de dioses principales, asociados o emparentados, descendientes con Odín, llamado también Wotan, uno de los 3, al que se consideraba el dios de los dioses. Los dioses Asir o Ases, son los Ases, vivían en el mundo de Asgard o la Valhalla, los planos más superiores, lo más superior. En este dibujo se representan las 3 grandes divisiones, el mundo superior o Asgard, el mundo intermedio o la Tierra y el mundo inferior o submundo o Hela. Esta es una nota que añadí yo. Y en el glosario teosófico nos dice que Valhalla, aquí en el Asgard, el Valhalla, es una especie de paraíso, de Bachan, para los guerreros que mueren en el campo de batalla, y es llamado por los antiguos escandinavos la morada de los héroes bienaventurados. Y esta morada tiene 500 puertas.
Los Aesir o Ases, en femenino Asinia, son los principales dioses del panteón nórdico. Son dioses de inferior categoría, por debajo de los tres. Son dioses de inferior categoría que Odín, Willy y Ve, y estos habitan en Asgard, siendo mencionados bajo el término genérico Gudin, que significa Dios. Aparecen en la religión escandinava después de las invasiones indoeuropeas y fueron incorporados a un panteón de dioses más antiguo, los Vanir, en lugar de suplantarlos. Los Vanir quedaron puestos como en un orden por aquí cerca, pero no juntos. Se encuentran trazas de esta fusión en la Voluspa. Uno de los principales textos es la Voluspa de la mitología nórdica. Y en la mitología escandinava nórdica, los ases o asir son muchos. Adrimir, que es el jefe de los ases y de los engerger. Balder, que es dios de la luz y de la verdad. Buri, que es el primer dios en la mitología nórdica. Bor, que es el padre de Odín. Buri está arriba, por debajo va Odín, y de Odín, dios principal de la mitología nórdica, y Willy, juntos, hermano de Odín, dios de las emociones, y el que aporta inteligencia a la humanidad. Y el tercero, Ve, hermano también de Odín, dio a los humanos el poder del habla y de los sentidos externos. A partir de ellos, Dard, dios del día, Delin representaba el amanecer, Heimdall, dios de la luz, vigilante del Bifrost, el puente del arco iris. Este dios vigilaba el puente del arco iris. Erdmod, mensajero de los dioses, Thor, dios del trueno, hijo de Odín, Meli, hermano de Thor, Magni, hijo de Thor, Modi, hijo de Thor, dios de la furia, Furseti, dios de la justicia, la paz y la verdad, Hord, dios de la inteligencia y de la energía, Rip, descrito como viejo y sabio, poderoso y fuerte, Lodur, que anima los cuerpos de los primeros seres humanos, aquellos que se hicieron de madera, Bragi, dios de la poesía, de los bardos y los escaldos, Od, dios ciego, Oenir, dios indeciso, Tyr, dios de la guerra y la sabiduría en la batalla, y Vidar, dios del silencio y la venganza. Y a partir de aquí ya nos describe más cuestiones relacionadas con todos estos movimientos mitológicos, pero que son de verdadera importancia y mucho interés. Yo lo dejaría hoy aquí. Podemos pasar a la galería por si hay cuestiones que compartir, preguntar. Y ahora dejaría de compartir para que veamos la galería. Sabéis que podéis abrir vuestros micros. No tengáis miedo de preguntar porque yo ya sé decir que no lo sé. Desde que aprendí a decir que no lo sé, no hay problema. Tengo la garganta un poco así, ¿eh? No hagáis caso. Todo el rato estoy. Manolo, Sí, mira, no quito la pantalla porque vaya patinazo el mío, que cuando dijiste lo de los hombres de madera, cuando mandaste el Gmail, diciendo los hombres de madera, y claro, yo no me imaginaba que eran el equivalente a Adán y Eva, que habían sido formados pues de dos árboles distintos,
como lo has explicado aquí. Y yo pensaba que era como los ángeles y los titanes. Y eso estaba buscando una foto en internet que reflejaran pues hombres de madera o seres de madera y me encontré en Copenhague pues unas esculturas que han hecho, que es la que tengo puesta ahí en pantalla, y digo, pues se referirá a eso, pero no, no, ya he visto que es pues el equivalente a Adán y Eva, que los hicieron de dos troncos de árboles diferentes. Sí, y es que en el Génesis bíblico ya dice que hay diferentes Adanes y Eva y aparecen. Y este Génesis hay que leerlo muy despacito. Algún día a lo mejor nos meteremos con ello. No sé si me atreveré, porque para leer eso hay que tener las claves, porque hay claves numéricas y hay 7 claves, como dice HPV. ¿Y yo qué puedo arañar de esas 7 claves? Apenas la superficie, ¿no? Pero, sin embargo, sí que tenemos que tener en cuenta que aparece una Adán y Eva y luego aparece otro Adán y Eva y luego aparece otro Adán y Eva, lo cual quiere decir, y ahora lo digo así por encima porque no lo recuerdo de memoria, pero quiere decir que se está refiriendo a una raza, luego a otra raza y luego a otra raza. Sí, la primera es a la que se referiría con seres de madera. Y hemos visto que en el Popol Vuh lo contemplan igual de la misma manera. Me sorprendió, pero me agradó, me maravilló que culturas tan distantes geográficamente, pero tan cercanas en la sabiduría que tenían, con su propio lenguaje de la época, del lugar, expresasen esas ideas que son las mismas. Es muy interesante. Sí, sí, Gracias, Manolo. gracias. María. Hola, María. ¿Puedes abrir tu micro? Ahora. Perdón, que no sabía dónde estaba el celular porque lo estaba escuchando. Hola. ¿Sabes que en la cábala se estudia eso? ¿Cómo dices? Hola. Comprobamos lo de ¿me escuchas? Ahora empieza de nuevo porque no se te oía bien. Ok, que nosotros en cábala estudiamos eso y lo comprobé con un arzobispo, pero un arzobispo de la iglesia episcopal, que buscaron las 4 creaciones. A una amiga mía, yo se las dije, y ella sacó a la amiga mía, porque ella no sabía. Pero mira lo que pasa. Yo tuve que buscar la nácar colunga, porque es la única que todavía quedaban rastros de la Biblia, de algo de la Biblia. Y entonces me puse a estudiar eso porque me apasioné, porque es interesantísimo. Entonces, la Biblia nácar colunga no tiene nombre, le voy a decir ahora que cuando, cuando se supone que la primera creación dice ahora varón y varona, Sí. era Adán, un tipo de Adán, pero con letra mayúscula, y era Lilith. Pero lamentablemente esos dos que eran iguales y eran etéreos, no sale ninguna, ¿cómo se llama? A ella la demonizaron y Lilith es un demonio posteriormente. Por eso que me la puse a estudiar porque sale mucho en astrología también. Entonces luego viene otra creación, entre comillas, que ahí le dicen, primero era Adán y Lilith, después creo que es, no me recuerdo si es varón o varona, que dice la segunda, donde ellas están más densos. Después viene la Eva, que en Cábala se llama un poco diferente a la Eva física. Entonces esa Eva con ese Adán es la que sale de la costilla. ¿Ok? Eso es la Y separación de sexos. de los Nos sexos. simboliza la separación de sexos. Desde Eso luego que no le mismo. salió de ninguna costilla. Eso es un símbolo. Eso mismo, que eran andróginos y se separaron los Ah, sexos. se Inclusive separaron. el título original no es costilla,
es del lado del costado, o sea, como una separación de sexo. Y la última, cuando lo sacaron del paraíso, dice, lo vistió de pieles. Entonces esa ya es la cuarta, que es cuando lo sacan del paraíso, etcétera, y lo vistió de pieles. Esa es otro Adán y otra Eva. Pero, entre comillas, otro Adán y otra Eva, sino es que van permutando las letras y cada uno simboliza las letras, lo que pasa es que no me recuerdo, las letras permutadas en hebreo, quiere decir como diferenciaciones, pero con la doctrina más o menos se saca lo que tú Sí, miras tú mismo de cada porque, andrógino. porque estos Y lo últimos de que la estás piel es porque se diciendo, identificó. pero es que además es cuando fueron dotados de la mente, que por eso se dieron cuenta de que estaban desnudos y que tal y que cual, ¿eh? Toda esa simbología. Y que le Es pusieron pieles. hacia el final de la tercera raza. Ajá, entonces cuando viene la cuarta, pasa eso, que lo ponen con piel y es la densificación de la materia, que ya está como nosotros ahora, entre comillas, Pues nosotros. ya vemos que todo ha sido referido. Lo que pasa es que, claro, cuando pasan cientos y en ocasiones, según qué escritos, son miles de años que han pasado. Y no podemos fiar de que eso no ha sido tocado y retocado por quien haya querido, porque no hay otra cosa más tocona que un ser humano para arreglar lo que encuentra. ¿Eh? Ahora Los inclusive traductores ya se les llama que son traidores, a los traductores se les llama que son traidores. en esta época me ha sorprendido porque han tomado las feministas modernas, no las anteriores, han tomado mucho a Lilith o sea, como algo de que la mujer es igual al hombre, en el sentido de que son iguales y que nacieron iguales, que esa Eva era diferente, pero en la primera creación, entonces la han cogido como un símbolo a Lilith y le Pues están quitando ahí todo en la mitología que porque le han hemos puesto las visto, religiones. perdón, hemos visto lo que se ha presentado hoy, que a esos dos primeros los llaman Lilith y Liftanser, si no recuerdo mal los nombres, que yo también tengo que acordarme de cómo estaban escritos ahí, Lilith y Liftanser. Pero Míralo eran, ahí. pero claro, Por eso eran lo dije, porque me a los de recordé, madera, ajá, los de madera, a y los de estaban hechos madera. de dos árboles diferentes. Eso es interesantísimo cuando yo escuché eso también. Gracias. Veremos cosas interesantes, desde luego. Continuaremos viendo cosas muy interesantes. Sí. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Si no hay más cositas para comentar, cierro la grabación y la próxima semana tenemos a Clarisa y a Daniel. ¿Sí? La próxima semana nos veremos también. Así que tengáis un buen fin de semana.